Hola, buenas tardes. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ernesto, lo tengo escrito en pantalla. Soy la persona que está encargada de impartir lo que son los cursos de reparación electrónica de ordenadores portátiles. Hoy les traigo un nuevo vídeo de presentación de este curso. Aquí es donde se demuestra el método que utilizo, que también es el mismo método que enseño. Este método, bueno, está fundamentado en los conocimientos de una electrónica bastante alta. Y se fundamenta en que no es necesario utilizar tanta fórmula ni tanta ecuación para llegar a reparar. No obstante, es importante saber que los conocimientos se aplican de acuerdo a esas fórmulas y esas ecuaciones. Por lo tanto, la destreza que podamos desarrollar y la sabiduría que podamos alcanzar en este campo dependerá del conocimiento o de la certeza que tengamos en todos esos conocimientos. En resumen, para ser un buen electrónico tienes que tener una buena base teórica. Eso no hay manera de quitarlo. Y con esta buena base teórica podemos llegar muy lejos. En la página web mía, en la base de este vídeo, en la parte de abajo dejaré un link donde dejaré una explicación de todo el material didáctico que utilicé para hacer este vídeo, desde el esquema, las hojas de datos, los detalles de cada componente, qué es lo que se vio y qué es lo que se miró en su momento, ya que el vídeo va a ser un poco largo y no quiero extenderme. No obstante, a modo de aclaración, a pesar de que veamos que el análisis va a ser bastante amplio y profundo, aclaro que este análisis es sencillamente porque es demostrativo. En la práctica, normalmente nosotros podemos ir mucho más rápido. No es necesario ser tan minucioso, ya que podemos pasar por alto ciertos detalles o ciertas cosas o ciertos puntos de medición, puntos de testeo, donde al medir en ese punto prácticamente damos por hecho de que toda la otra parte que hemos dejado atrás ya está funcionando. De ahí a que esto que vamos a hacer aquí es una demostración de cómo se piensa y cómo se elabora una idea completa a modo electrónico en una reparación. Piensen que el día que tuve que hacer esta reparación la hice para un alumno. Él me puso este portátil encima de la mesa. Es un portátil que es un Acer Aspire 7520 y lo que demoró en sacar la avería a través del mismo método fueron aproximadamente unos 10 minutos o menos. Bien, a pesar de que la explicación se va a extender mucho, no piensen que esto lo hacemos en mucho tiempo. Si tenemos la destreza y el conocimiento, esto es una avería de aproximadamente entre 15 y 20 minutos de resolución. Y ese es justamente el método que yo enseño. El método que enseño es para, a través de una electrónica real, una electrónica fuerte, un método electrónico bastante profundo, podamos llegar a resolver cualquier avería en unos 20-25 minutos después que la placa está encima de la mesa. Bien, bueno, ya con esto no me dilato más en lo que es en la presentación. Ya ahora los dejo con la reparación de esta avería. Venga, un saludo para todos y espero que les guste. Bien, comenzamos con el análisis del circuito y lo hacemos comenzando desde luego por el conector de entrada. Bien, todos sabemos que si vamos a trabajar en cualquier equipo, lo primero que hacemos es, si el equipo no enciende, es medir justamente en el conector de entrada, en la entrada de los 19 voltios. Bien, esto que tenemos aquí en pantalla ahora mismo, la línea azul, el cuadro azul este que tenemos aquí, nos indica el conector de entrada PJP1. Lo localizaremos por en el portátil o en la placa, lo localizaremos
por estas letritas. Bien, G2 y G1 son la sujeción de este conector, y las líneas que realmente nos vienen o nos traen o nos interesan son la 1, la 2, la 3 y la 4. En este caso la 1 y la 2 son masa, son una pista de masa, y la 3 y la 4 son la pista del positivo. ¿Dónde es que medimos los 19 voltios inicialmente? Pues justamente en el conector. Ningún lugar mejor para medir los 19 voltios que el conector cuando tenemos un problema de que el portátil no enciende. Además, es muy buen lugar para localizar una buena masa para medir. Recuerden que cuando vamos a medir en un portátil, lo primero que hacemos es ubicar una buena masa, es decir, poner el negativo del multímetro, el multímetro en voltios. Una masa sería justamente el negativo, ponerlo en alguna parte donde consideremos que sea masa, y medir en este punto, en los pines 3 y 4, y comprobar que esa masa, de esa masa a este punto existen 19 voltios. Esto quiere decir que el 2 y el 1 estarán comunicados con ese punto que he elegido como masa. Bien, cuando vemos la línea positiva, suponiendo que ya hemos encontrado una buena masa, avanzamos dentro del circuito y nos encontramos un ADPEIN. Bueno, estos de ADPIN son siglas que pueden variar mucho dentro de los circuitos, ya lo dije en el anterior vídeo, no hay que ponérselo en la cabeza. Esto realmente más o menos nos indica que es alterna directa power in, o sea, la alimentación que viene de la conversión que acabo de hacer de la corriente alterna, entrada de la corriente alterna directa, energía de que proviene de, esto viene de una sigla inglesa, la energía que viene de la corriente alterna que acabo de transformar y lograr mis 19 voltios a través de una fuente conmutada. Bien, esto es lo que me indica esta sigla. Les recuerdo que no es necesario recordar esta sigla. Esto no es necesario, ya que varía mucho en los diferentes esquemas, así que sería un error recordar esto. Más bien es seguir y saber que en este punto que acaban de denominarle ADPIN, es 19 voltios. Bien, cuando llegamos a este punto nos encontramos con dos condensadores. Cualquier persona puede pensar que al tener dos condensadores, pues haríamos una suma de condensadores y demás. Sin embargo, si vemos aquí tenemos 560 picos y 12 picos. Sumarlos en paralelo es obvio que se suman, pero realmente no sería tan interesante, porque podríamos haber puesto un condensador más alto aquí y el asunto lo tendríamos de mejor forma resuelto. Bien, esto no es para sumarlos, sencillamente estos condensadores, esta bobina y y luego esta bobina y conforman a modo de electrónica dos filtros tipo pi pasabajos. Entonces lo que hacen es que con dos valores de capacidades pues conforman dos filtros en vez de uno solo. Para analizar esta parte tendríamos que analizar el comportamiento del condensador, que para corriente continua es circuito abierto o se comporta como un circuito abierto. Recuerden que dije yo que en el anterior vídeo que la corriente de un condensador depende de la variación del voltaje en sus extremos, que cuando la variación del voltaje cesa, o sea el condensador se carga completamente, esa corriente se hace cero. Ya lo comenté en el anterior, muchas personas me han tocado el tema de derivada y demás, y en cambio si vemos ahora mismo lo que estábamos hablando del condensador, lo fuéramos a aplicar en la bobina para si el condensador es para corriente continua de circuito abierto, la bobina es todo lo contrario. La bobina para corriente continua es un circuito completamente cerrado, es decir, en una bobina no hay caída de tensión. Por lo tanto, si estamos comprobando 19 voltios aquí, ya podemos comprobar que aquí tienen que haber 19 voltios. Es muy raro, no es usual ver estas bobinas en mal estado, ni mucho menos. No obstante, para medir esta bobina, si alguien tiene alguna duda, lo primero que podríamos hacer es chequearlo con el osciloscopio y verificar si
aplicándole una frecuencia en este punto, la atraviesa. Siempre recuerden que estaremos hablando de frecuencias del orden de 500 kilos 1 mega, que son las frecuencias con las que trabaja o las que puede trabajar aproximadamente una fuente conmutada. Bien, entonces, si tenemos aquí una frecuencia determinada, ¿qué puede ocurrir? Bien, tendríamos que hablar en este caso de lo que se le denomina la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva es el valor en ohmios que ofrece un condensador al paso de una frecuencia. Por lo tanto, si apareciera aquí ahora mismo una frecuencia determinada, habría que ver obviamente esa frecuencia, porque esa reactancia capacitiva tiene un valor específico para determinada frecuencia. Recuerden, no sé si se los he dicho, la formulita más o menos sería algo así como XC es igual al inverso de 2pi la frecuencia por la capacidad. O sea, la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia. Esto quiere decir que si la frecuencia crece, el condensador tiene una resistencia más pequeña para determinada frecuencia, y en cambio la bobina tiene también una reactancia, pero en este caso inductiva. La reactancia inductiva es igual a 2pi por la frecuencia por el coeficiente de inducción. Esto quiere decir que la reactancia inductiva es directamente proporcional, o sea, la bobina tiene un valor creciente de acuerdo a la frecuencia. Si la frecuencia crece, el valor en ohmios que ofrece esta bobina para esa frecuencia también crece. Por lo tanto, mientras más alta la frecuencia, menos puede pasar a este punto. Entonces, si tuvieras un problema, o si tuviéramos un problema de filtrado, quiere decir que alguno de estos elementos estaría fallando, y sería muy fácil de detectar si tuviéramos un osciloscopio, porque aquí en estos puntos estaríamos viendo algún error o algún tipo de ruido que pueda haber en este punto. Bien, dicho esto, repito, esto sencillamente es un filtro tipo pipas abajo, que lo han hecho dos, ya que han puesto dos condensadores de diferentes valores. Y repito otra vez, el filtro pipas abajo lo que hace es dejar pasar las bajas frecuencias. O sea, baja frecuencia es corriente continua prácticamente, un rizado muy fino, muy pequeño, que dejaría pasar todo esto hacia acá. O sea, corriente continua es baja frecuencia, frecuencia cero. O, en su caso, suprimir, esta es la otra función que tienen las altas frecuencias. Recuerden que esto sí sería nocivo para nuestro circuito, y todo lo que pueda venir de la fuente conmutada que tengo aquí debe ser suprimido y eliminado por este filtro, y dejándome Vin en este caso completamente limpio o libre de un rizado, o un rizado lo más pequeño posible, que es la componente de alterna que pueda traer desde este punto. Bien, llegado hasta aquí, tendríamos 19 voltios completamente limpios, muy estables, y analizaríamos estos dos elementos que tenemos aquí, una resistencia y un diodo Zener. Cualquier persona que tenga un conocimiento de Zener sabe perfectamente bien que un Zener trabaja en inversa, o su función real la lograría en inversa. El Zener puede trabajar tanto en directa como en inversa, vamos a hablar un poco más claro. Y aquí PD1, que es el Zener RL-Z24B, Z24B, o sea, el voltaje Zener es de 24 voltios, y quiere decir que hasta que en este punto no se superen 24 voltios, por aquí no circula la corriente. Por lo tanto, es muy raro o es difícil pensar que si aquí le aplicamos 19 voltios, este Zener en ningún momento trabaje. Sin embargo, está ahí para algo. Sí está para algo. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo entonces si el Zener... ¿para qué lo pusieron? Si realmente con 19 voltios por aquí no pasa corriente. Eso es la primera parte de análisis de todos los circuitos. Si tenemos 19 voltios positivo, negativo, por aquí no circula corriente. Recuerden que un diodo en inversa, aunque sea Zener, si no superamos el voltaje Zener, no hay circulación de corriente por el circuito. Pero ¿qué ocurriría si por error humano, alguien invierte la polaridad de la fuente? Ya sabemos que hay muchas fuentes por ahí que vienen con positivo, negativo, muy fácil de invertir,
y ahí puede haber el error humano. Hay personas que no tienen conocimiento sobre el tema de la electrónica, ven que es solamente una clavija, no se dan cuenta de que hay una inversión de polaridad y de repente aplican positivo en el 1 y el 2, negativo en el 3 y el 4. ¿Qué ocurre entonces para estos dos elementos? Bien, vamos a analizarlo. Positivo viene por aquí, entra por el ánodo del diodo. En este caso, este diodo deja de ser Zener y se comporta como un diodo normal. La corriente lo atraviesa fácilmente, esto es positivo o negativo, y circula. ¿Cuánto sería la circulación de corriente que estaría circulando por aquí? Bueno, si aquí tengo una resistencia de 10 ohmios, es obvio que la resistencia va a limitarme la corriente y me dejaría pasar aproximadamente casi 2 amperios. Bien, 2 amperios, este Zener no es capaz de aguantar en directa 2 amperios, por lo tanto, él terminará quemándose. Al quemarse, toda la potencia se va a disipar en esta resistencia. Hay que fijarse en que aquí dice 10-1206-5%. Esto es valor en ohmios, esto es tamaño de la resistencia, o más bien vatios, un cuarto de vatios, 1206 es un cuarto de vatios, y un 5% de tolerancia. ¿Por qué en un portátil poner una resistencia tan grande? Porque esta resistencia es un poco más grande que prácticamente todas las demás. Bien, porque sencillamente aquí se va a disipar mucho calor en el momento en que este diodo Zener se rompa. Por lo tanto, se va a crear un cortocircuito, porque esto se quedará, este Zener se convertirá instantáneamente en un cable en cuanto la corriente lo queme, se convierte en un cable, y este circuito evita que la inversión de polaridad que hubo por error en esta parte nos queme todo el circuito, nos queme todo el equipo. Se nos habrá quedado prácticamente la avería en este punto. Basta con sustituir este Zener otra vez por un RLZ24 y el circuito estaría funcionando. Mientras no lo sustituyamos, da igual si le volvemos a invertir la polaridad positivo en el que iba, negativo, la fuente aquí se va a proteger. Hay un cortocircuito de 10 ohmios en la línea principal de 19 voltios. Por lo tanto, el equipo no va a funcionar. Esto tiene que habérselo encontrado muchas veces. Esto es un diodo que tiene en la entrada muchos portátiles y que yo muchas veces me lo he encontrado totalmente quemado. ¿Qué ocurre? ¿Por qué este circuito me gusta más que los demás? Aquí hay una resistencia de 10 ohmios que en muchos casos no aparece. Viene directamente el diodo entre el positivo y el negativo. ¿Qué ocurre? Que hay veces que la fuente es tan fuerte que es capaz de explotar este diodo. Si este diodo se explota, los 19 voltios entran invertidos hacia el equipo y terminan por destruir gran parte del equipo. En cambio, esta resistencia lo que hace aquí en este momento es evitar que exactamente eso ocurra. O sea, disipar la potencia en calor que se pueda crear por esa corriente y se disipa en esta resistencia. De ahí a que la resistencia tenga un tamaño bastante más grande que las demás. Y entonces, con esta parte ya queda analizada la primera parte del circuito. Vamos a analizar el resto y vamos a ver cómo resolvemos el resto de la avería. O bueno, no el resto de la avería, porque prácticamente aquí se nos pudo haber creado una avería que es esta, o cualquiera, en este caso, cualquiera de estos condensadores nos podría crear una avería, pero no estamos en este punto. Estamos buscando por qué razón no tenemos 19 voltios dentro de un circuito. Ahora llegamos a ello. Hasta ahora tenemos 19 voltios aquí, entre el punto de masa y Vin, y así pasamos a la otra página.